serio, Reddit, ¿cuál fue el lugar más aterrador en el que has estado? Probablemente lo más aterrador fue una cueva, arrastrándome por lo que llamaban una gota de limón, un túnel extremadamente estrecho por el que debes entrar con los pies por delante y deslizarte unos 4 metros antes de caer a una cámara más abajo. A mitad del camino mis hombros se atoraron y me tomó como 5 minutos dolorosamente angustiosos poder zafarme, y aún no sé por qué me metí a hacer espeleología si soy claustrofóbico, aunque siendo sincero se me había olvidado un poco, o tal vez mi claustrofobia había mejorado, pero no sentí que las paredes se cerraban hasta que literalmente me estaban apretando por todos lados, y sí, logré salir por la salida en la parte baja de la cueva, ya que la entrada estaba cuesta arriba y tenías que regresar o atravesar de nuevo la gota de limón para salir. No sé por qué fui, era un evento gratuito, probablemente estaba algo drogado y aburrido en ese momento. Una estación de metro reconstruida que fue escenario de un incendio años atrás en Daegu, Corea. Allí mismo se hizo un memorial del suceso, paredes chamuscadas, pertenencias derretidas de las personas, cabinas telefónicas quemadas y lo más aterrador de todo, las marcas en las paredes calcinadas con escritos y huellas de manos de quienes quedaron atrapados durante el incendio. Lo más impactante es que, a pesar de todo, esta sigue siendo una de las estaciones más concurridas de la ciudad porque está en el centro, y para aclarar, no me refería a la tienda de sándwiches, sino a una estación subterránea de trenes, jaja, y también debo corregirme porque no fue una explosión como pensé al principio, sino un caso de incendio provocado, aunque honestamente esa estación ha sido destruida varias veces, y aún así sigue siendo la más transitada hasta hoy. Apenas habíamos cruzado la frontera de Kazajistán hacia China cuando, por alguna razón, mi amigo y yo decidimos que íbamos a visitar la mayor cantidad de casas embrujadas posibles, no sé por qué, pero había muchas en nuestra ruta desde Moscú hasta Delhi. Nos enteramos de una en Urumqi y decidimos ir, pero al bajar por unas escaleras húmedas y lúgubres hacia lo que parecía haber sido parte de un sistema subterráneo, todo se sentía mal. El tipo que estaba ahí nos hizo sentarnos en unas sillas asquerosas frente a una especie de plataforma elevada, y de repente sale una chica, no tendría más de 14 años, con un diminuto atuendo de leopardo y una serpiente, y en ese momento todo nos gritaba larguémonos de aquí, pero éramos los únicos presentes y los tipos que manejaban el lugar estaban justo detrás de nosotros. Así que seguimos viendo mientras la chica se mete la cabeza de la serpiente en la boca y la empieza a girar como si fuera un helicóptero, y al terminar el espectáculo, intentaron llevarnos a unas habitaciones con los colchones más repugnantes que he visto en mi vida tirados en el suelo. Fue una experiencia realmente triste, perturbadora y asquerosa. Lo único que pudimos hacer fue meterle unos RMB en la mano al tipo y salir corriendo. El año pasado vivía en un suburbio de la prefectura de Gifu, y a unas calles de mi casa había una casa japonesa vieja y destrozada. Una noche, a mi amigo y a mí se nos ocurrió hacer una sesión de fotos ahí, porque el aspecto de una casa tradicional japonesa en ruinas nos parecía genial visualmente, y cuando digo destrozada, me refiero a que le faltaban paredes enteras, se podía ver el interior, los pisos estaban rotos y había montones de objetos viejos por todas partes, con tuberías y vigas expuestas, además de cajas con pertenencias antiguas, pero hubo una en especial que nos llamó la atención, porque estaba llena con cientos de fotografías de la misma chica, desde su infancia hasta la adultez, todas en blanco y negro, reveladas de rollo, y en todas las fotos aparecía ella sola, nunca había nadie más, lo que me pareció extraño, como si los antiguos dueños simplemente hubieran abandonado las fotos de esa chica sin más, pero mientras más las observaba, noté que en muchas de ellas no se la veía feliz, lo que me empezó a incomodar bastante, así que decidimos abandonar la sesión y marcharnos, con la sensación de que tal vez esa chica fue víctima de algo, y por eso sus fotos estaban ahí, olvidadas en una casa semi-destruida. Esa noche terminé bastante asustado, y por cierto, para los otros extranjeros que viven en la zona de Gifu, la casa fue demolida unos meses después y ahora solo queda un terreno vacío. Mi hermano fue a visitar a mi tío en Papúa Nueva Guinea y pasó la noche en Port Moresby, que es una de las ciudades más peligrosas del mundo. Su escolta fue un amigo de mi tío, un oficial de la Policía Federal Australiana.
el equivalente al FBI, y el hotel donde se hospedó tenía guardias armados en la entrada, en la puerta principal, en la recepción y en el pasillo que conducía a su habitación, según recuerdo. Además, la habitación estaba reforzada con puertas sólidas y contaba con un cuarto de pánico y una ruta de escape en caso de que alguien lograra irrumpir en el cuarto principal, así que sí, yo diría que eso fue algo bastante aterrador. He estado en México un par de veces por viajes de negocios, la mayoría del tiempo todo ha sido genial, pero también me he visto en situaciones peligrosas, y normalmente tenemos a alguien de confianza que trabaja con nosotros esperándonos en el aeropuerto para llevarnos a donde sea durante el fin de semana, ya que no hablo mucho español y no conozco bien la zona. Una noche, saliendo de uno de los resorts, llevábamos unos 20 minutos en carretera cuando el conductor me pidió que escondiera el rostro, y honestamente se sintió como una escena de película. Lo único que me dijo fue que no debía parecer americano, y tengo casi la certeza de que había cárteles cerca del lugar a donde fuimos, esperando encontrar a algún estadounidense porque suelen ser los más vulnerables. Hasta el día de hoy no sé si el tipo me estaba jugando una broma o hablaba en serio, pero fue uno de los momentos más aterradores que he vivido. Íbamos rumbo a Flagstaff, Arizona, para asistir al Overland Expo, y planeábamos acampar cerca de ahí la noche anterior al evento, ya que estábamos en un viaje más largo por carretera. Encontramos un lugar en el bosque que había sido recomendado por otras personas que ya habían acampado ahí antes. Todo parecía estar bien y armamos el campamento sin problema, pero por la noche, mientras nos cepillábamos los dientes, nos dimos cuenta de que había calaveras de animales colgadas en los árboles a nuestro alrededor, lo cual fue extremadamente aterrador, así que recogimos todo de inmediato y decidimos pasar la noche en un hotel de Street en Bolton Abbey. No está muy lejos de donde solía vivir, así que un día decidí ir a verlo. Es probablemente lo más inofensivo que te puedas imaginar a simple vista, pero saber lo peligroso que es lo vuelve inquietante, sobre todo cuando piensas en cuántas personas ha matado y lo raro que es que algún cuerpo aparezca después. Ni siquiera me acerqué a menos de 3 metros de esa cosa. Para quien no quiera buscarlo, aunque deberían, es un video de Tom Scott. El Street es lo que ocurre cuando un río de corriente rápida básicamente se voltea de lado, forzando una enorme cantidad de agua a través de una grieta muy delgada, muy profunda y oscura en el suelo. En la superficie parece tranquilo, pero si llegas a caer ahí, estás completamente perdido. Incluso hay quienes afirman que podría ser el tramo de agua más peligroso del mundo, y la verdad, lo creo totalmente. Me quedé atrapado en mi auto en una estepa helada durante una tormenta de nieve brutal, a menos 45 grados Celsius. La nieve era tan profunda y mi coche estaba tan atascado que se necesitaba un camión para sacarlo de ahí. El celular no funcionaba, el GPS tampoco, y para quien no lo sepa, una vez que el motor se apaga tienes unas 12 horas antes de morir congelado. Lo peor es que la nieve era tan espesa y la tormenta tan intensa que probablemente no me habrían encontrado hasta la primavera, y mira que he estado en muchas situaciones de vida o muerte, pero nada, absolutamente nada se compara con el terror de morir congelado en medio de la nada. Por suerte, otro tipo me vio. Manejaba una Land Cruiser equipada hasta los dientes, y cuando se dio cuenta de que yo iba en un Jaguar Axi me miró con una cara de ¿estás jodidamente loco? Probablemente el último maldito coche que deberías llevar por allá. Supongo que todo habría estado bien si me hubiera mantenido en el camino, pero con la tormenta no veía nada y me desvié unos 50 metros. Él me sacó del atolladero y me escoltó durante 2 horas a 40 kilómetros por hora, aunque fácilmente pudo haber ido a 120 con su camioneta. Soy conductor de tráiler de largo recorrido y he estado en ciudades realmente peligrosas demasiadas veces. Aún hoy, cada vez que me toca una de esas zonas, me entra un poco de pánico, jaja. Aunque ya sé exactamente qué hacer si alguien intenta asaltarme, simplemente salgo del camión y le entrego las llaves, porque esta mierda no vale más que mi vida. Estaba en un pequeño pueblo de Laos, drogado con hongos alucinógenos, cuando se fue la luz en todo el lugar, y los perros callejeros aprovecharon para desatar una pelea brutal entre ellos. Fue jodidamente aterrador.
Un conjunto de edificios abandonados que formaban parte de lo que alguna vez fue un campus universitario, justo al lado de una base aérea militar también abandonada. Había mucho por explorar, pero el lugar definitivamente emitía una vibra inquietante, y lo más perturbador fue un hangar al que se podía entrar, donde en el centro había una pila de máscaras antigas rotas tiradas por todas partes. Rusia. Todas las personas que conocí tenían al menos uno o dos familiares cercanos que habían sido asesinados, se habían suicidado, habían muerto jóvenes en algún accidente o estaban en prisión, y lo peor es que, al poco tiempo de haber regresado a casa, al menos 3 personas muy cercanas que conocía ya, todas de una misma familia, murieron por distintas razones. Una murió sola en el bosque mientras recogía hongos, otra apareció muerta sola en su apartamento sin causa aparente, y otra supuestamente murió de tuberculosis, aunque lo dudo, ya que la había visto embarazada de 7 meses, tenía una relación terrible y estaba muy deprimida. Sospecho que fue suicidio o violencia por parte de su pareja. Un lugar jodidamente aterrador. Un Airbnb en Barcelona. He pasado bastante tiempo en España, hablo español y ya había visitado Barcelona varias veces, además de que he usado Airbnb muchas otras y sé bien en qué fijarme. Éramos 3 amigas en nuestros veintitantos y elegimos un Airbnb con varias valoraciones positivas, ubicado en un buen vecindario, de esos que son solo una habitación en el departamento de alguien. Al llegar, los 2 tipos que nos recibieron no se parecían en nada a los de las fotos, pero fueron muy amables, así que entramos. Nos enseñaron el lugar y todo parecía como en las fotos, hasta que llegamos a la habitación, y ahí todo cambió. Era básicamente un armario, con 3 colchones individuales sucios tirados en el piso, sin almohadas, con cobijas cubiertas de restos de comida vieja, y lo más inquietante fue que la puerta no tenía cerradura por dentro, pero sí por fuera, y fue entonces cuando también nos dimos cuenta de que nunca nos dieron una llave para entrar o salir del apartamento. Tomamos fotos de todo y esperamos hasta que escuchamos que salieron del lugar, luego los observamos desde la ventana hasta que desaparecieron de vista, agarramos nuestras mochilas y salimos corriendo sin saber a dónde ir, solo llamando a hostales al azar hasta encontrar uno con disponibilidad, aunque estaba al otro lado de la ciudad y el metro ya había cerrado, así que caminamos hora y media. Hasta llegar. Por suerte el hostal estaba increíble, Airbnb nos reembolsó y eliminó el anuncio, pero estamos convencidas de que todo era una trampa para trata de personas. No sé por qué carajos pasó esto, pero al final vas a entender por qué digo que mis padres no son precisamente conocidos por tomar buenas decisiones. Cuando tenía unos 9 o 10 años, mi papá me llevó a una casa que había sido destruida por un incendio. No recuerdo bien si mi mamá estaba presente o si simplemente dio su aprobación. Ellos nunca estuvieron juntos, también había otros adultos involucrados. Creo que mi tío y uno de los amigos de mi papá, pero yo era el único niño. Entramos a esta casa quemada para ver si se podía rescatar algo, aunque realmente encontramos muy poco, y honestamente no deberíamos haber tomado nada. Lo único que recuerdo ahora es un casete de 8 pistas que estaba tan deformado por el fuego que en algunas partes reproducía 2 canciones a la vez, así que ahí estaba yo, un niño pequeño, de noche, caminando entre los escombros de una casa quemada, y al entrar en lo que había sido un cuarto, miré dentro del closet y vi algo que parecía una alfombra peluda. Fue entonces cuando mi papá me dijo, como si nada, que la hija de la familia había corrido de vuelta a la casa durante el incendio para intentar salvar al perro, y murió en ese closet abrazada al animal, y que eso que estaba viendo no era una alfombra, sino lo que quedaba del cuerpo del perro. Luego me animaron a revisar los juguetes de la niña muerta para ver si había alguno en buen estado que pudiera llevarme a casa. Desde entonces le tengo un miedo enorme a morir en un incendio. Nassau, Bahamas, zona del puerto. Ya de por sí es un maldito agujero, pero mi familia y yo estábamos ahí durante su día del trabajo. Había un desfile y todos la estaban pasando bien hasta que un tipo con un enorme camión de plataforma lleno de bocinas gigantes decidió bajarse un rato a disfrutar mientras el desfile se detenía un momento, pero se le olvidó poner el freno de mano y el camión rodó cuesta abajo, matando a 3 personas. Llegaron los policías y la gente local empezó a ponerse agresiva, se sentía una tensión en él. Ambiente que es difícil de describir con palabras. Mi esposa, mis 2 hijos y yo salimos de ahí lo más rápido posible.
Pennington Hollow, o Hollar, como le dicen los locales, en el condado de Ace, Carolina del Norte. No sé si hoy en día siga siendo igual, pero en los años 90 todos los que vivían ahí se apellidaban Pennington y no ibas a ese lugar a menos que tú también fueras un Pennington, ni siquiera la policía se metía ahí. Piensa en la película Deliverance. En mi preparatoria incluso había un salón entero dedicado solo a los niños especiales de la familia Pennington, una vez, explorando caminos rurales. Al azar, accidentalmente me metí a Pennington Hollow con mi scooter de 49 centímetros cúbicos y en cuanto me di cuenta de dónde estaba, apagué el motor, empecé a pedalear como si fuera bici, y me largué de ahí lo más rápido posible. Mi experiencia fue más por las circunstancias que por el lugar. Asistí a una universidad que ofrecía oportunidades de voluntariado que incluían viajes internacionales baratos. Estaba en un viaje con otros 20 adolescentes ingenuos del Medio Oeste, rumbo a una escuela en las montañas de Bolivia. El camino tenía un acantilado escarpado de un lado y una caída pronunciada del otro. Y por supuesto, había cruces a lo largo de la carretera que marcaban donde los vehículos se habían ido por el borde. Esto ya era bastante angustiante hasta que el conductor detuvo el autobús y pensamos que solo estaba tomando un descanso. Entonces se metió debajo de las llantas delanteras del autobús, salió, hurgó en una caja y sacó un gancho de ropa de alambre. Se volvió a meter debajo del autobús con el gancho y salió sin él. Luego dijo, vámonos. Nuestra nerviosidad se convirtió en preocupación. En la siguiente parada, una mujer sube justo cuando arrancamos, le pone el brazo al conductor sobre el hombro y empiezan a medio besarse mientras él conduce. Varios de nosotros ya teníamos los nudillos blancos. Cuando oscurece, el conductor y su chica encienden un porro y empezamos a oler marihuana. Así que ahora teníamos a un conductor drogado, recibiendo sexo oral, en un autobús sostenido con un gancho de ropa, recorriendo curvas cerradas en la oscuridad. Menos mal que era una universidad cristiana y todos sabíamos la letra de Más cerca, oh Dios, de ti. El viejo cementerio de Olargues, en Hérault, Francia. Estaba acampando por la zona y visitamos el pueblo, antiguo y hermoso. Éramos jóvenes y curiosos, así que trepamos el muro que rodeaba un cementerio antiguo. Lo que encontramos fueron tumbas del siglo XIX, muchas dentro de pequeñas casitas funerarias. Pero los saqueadores de tumbas habían arrancado los ataúdes de plomo de esas casitas y por todas partes había ataúdes abiertos con esqueletos. Fue algo muy triste de ver. Éramos 5 y, sin decir palabra, todos corrimos hacia el muro y saltamos de regreso al mundo de los vivos. Todos sentimos que no debíamos permanecer ni un segundo más allí, era una sensación abrumadora de terror que no podíamos explicar. Unos 15 años después, pasé por ese cementerio en la parte trasera de una motocicleta y eché un vistazo por una grieta en el muro. Sentí exactamente la misma sensación. Ese no es un buen lugar. Tuve un taller / estudio de cerámica en una morgue de hospital de los años 20 que se rentaba como un espacio para lo que sea, aunque no eras oficialmente un inquilino formal. Había pasillos subterráneos oscuros con tuberías colgando bajas que llevaban a todo tipo de cuartos destartalados y extraños, además de un olor húmedo y a moho que no se iba. En la parte de arriba decían que estaba embrujado y que equipos paranormales investigaban con frecuencia, pero algunas cosas extrañas pasaban cuando estaba solo en el sótano, como que si movías cosas o paneles de acceso que llevaban tiempo cerrados, estos se volvían a abrir solos, y si te quedabas ahí entre las 2 y 4 de la madrugada te daba una sensación de terror. Incluso el administrador del lugar se negaba rotundamente a poner un pie en el sótano. Otra cosa loca y aterradora por la falta de mantenimiento fue que cuando encendí el ventilador del elevador, este se incendió mientras funcionaba. El lugar literalmente podría ser una trampa mortal, sin contar la pila de plomo y el moho negro que había en nuestro espacio. Lo que más miedo me ha dado fue estar parado en la oscuridad en un campamento en medio de la nada, en el norte de Botsuana. El camino entre la tienda de campaña y la zona de recepción / comedor estaba separado del entorno salvaje solo por una cerca endeble, y no había ninguna lámpara. Me detuve a admirar las estrellas que cubrían el cielo y luego bajé la mirada hacia la negrura absoluta que había más allá.
tan oscura que ni siquiera podía ver mi propia mano. El pensamiento que me invadió fue que en ese mismo momento un león o un leopardo podrían estar observándome a solo metros, y yo no me daría cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Estuve allí unos minutos, disfrutando ese miedo, recordándome que eso era lo que sentían los humanos hace apenas unos cientos de años, y miles antes de eso. Fue una experiencia muy humilde. Estadísticamente, el lugar más peligroso que he visitado fue un barrio marginal o asentamiento informal en Ciudad del Cabo. Zonas informales como esas están entre las más peligrosas de Sudáfrica, pero curiosamente no me sentí inseguro porque solo estuve un par de horas durante el día y la gente que me rodeaba era amigable. Una pequeña gasolinera en las afueras de El Paso. Era invierno y yo tenía 19 o 20 años. Recuerdo que la gente mencionaba que en la zona había violencia aleatoria, pero necesitaba gasolina para mi auto. Me detuve en una estación para llenar el tanque, hacía frío, así que llevaba puesta mi chaqueta. Mientras estaba llenando, vi de reojo que se acercaban 3 tipos. Los vigilé sin que se dieran cuenta. Se acercaron al auto, uno quedó al lado opuesto y los otros 2 a cada lado del carro. Dejé de echar gasolina y con calma les pregunté qué querían. Ellos me pidieron algo de dinero para comida. Les dije que no llevaba efectivo. Recuerdo que uno dijo "te dije", en un tono agresivo y comenzaron a acercarse más. Di un paso atrás, me abrí la chaqueta y metí la mano en el costado interior, diciendo, no sé qué quieren, pero no lo tengo y esto no valdrá la pena. Se miraron entre ellos y el ambiente se volvió tenso, pero al final cruzaron la calle y se fueron. Hasta hoy estoy convencido de que estuve a punto de ser asaltado o robado el coche. Me alegra que pensaran que estaba armado, porque no tenía nada más que un paquete de cigarrillos y un encendedor Zippo de la Sears Tower en el bolsillo. Un hotel cualquiera en Irlanda. Mi mamá y yo estábamos viajando para rescatar a mi hermano de una situación de abuso y ella eligió un hotel barato en las afueras de la ciudad. Se notaba el tipo de gente que iba ahí, pero pensamos que no sería un problema. Cuando nos fuimos a dormir, alguien comenzó a golpear la puerta gritando que le debíamos dinero. Mi mamá llamó a la recepción para pedir seguridad, quienes llegaron y sacaron a ese tipo. Durante el resto de la noche vimos sombras ir y venir afuera de la ventana, simplemente se quedaban ahí paradas. Finalmente, a las 4 de la mañana volvieron los golpes en la puerta. Mi mamá llamó de nuevo a seguridad y pidió que nos escoltaran hasta nuestra camioneta porque ya se negó a seguir lidiando con eso. No es mucho comparado con las historias aquí, pero creo que casi me secuestran en una estación de tren en Stamford, Connecticut. Desde el principio, la estación me dio una sensación muy incómoda porque soy mujer, viajaba sola y era muy tarde en la noche. Estaba esperando y ocupándome de mis cosas cuando una mujer se me acercó y me pidió usar mi teléfono para llamar a su esposo. Le dije que no y ella siguió insistiendo, casi gritándome. Le respondí firmemente que no porque mi tren llegaría pronto, aún faltaban como 20 minutos, y cuando vio a un oficial salir de un elevador cercano, salió corriendo escaleras abajo y se alejó de la sala de espera. No la volví a ver después de eso. Quizá estaba equivocada, pero mi intuición me dijo que quería tomar mi teléfono y correr para que yo la siguiera. Egipto. Tenía 16 años y era rubia. La agencia de viajes me obligó a tener un guardia armado conmigo todo el tiempo. Los hombres seguían tratando de tomar mi mano. Un guía turístico me tomó la mano en las pirámides y trató de llevarme a habitaciones a las que nadie más podía entrar. En 2 ocasiones, al entrar a un museo, me dijeron que debían registrarme el cuerpo, a nadie más le hicieron eso. Mi guardia comenzaba a gritar y me apartaba rápidamente. Fueron momentos muy difíciles de entender para alguien de mi edad. El mercado de noche cerca de la casa de mis abuelos en India. Para contexto, soy indo-estadounidense y visito India con frecuencia. Una vez, mis abuelos necesitaban algo del mercado y le pidieron a mi mamá que fuera. Normalmente las mujeres no salen solas de noche porque, tristemente, es muy común que una mujer sea violada. Por eso mi mamá me pidió que la acompañara. Eso fue terriblemente aterrador.
Solo había como 3 faroles en la calle, y eso en una ciudad grande de India, algo poco común. El mercado era toda la calle, y tuvimos que adentrarnos más para llegar a la tienda que necesitábamos. No vimos ni una sola mujer o niño, solo hombres adultos que nos miraban mientras tomaban o fumaban. Todo el tiempo solo pensaba en qué haríamos si alguno nos atacaba. Llegamos a la tienda y compramos lo que necesitábamos, pero el dueño nos miraba raro, como evaluándonos, y aún después de salir seguía observándonos. Quería llegar rápido a casa de mis abuelos, pero mi mamá llevaba un sari, que no usa en Estados Unidos, solo en India, y es imposible correr con eso, al menos como ella lo llevaba. Cuando pasamos por un grupo de hombres en una moto, todos se levantaron y comenzaron a seguirnos. Mi mamá empezó a ponerse nerviosa y prácticamente corrimos, más como caminando rápido, pero ella iba lo más rápido que podía. Llegamos a la avenida principal, donde había mucha más gente y luz. Los hombres se detuvieron y regresaron a la moto. No puedo explicar lo aterrador que fue, pensar que podrían habernos asesinado o violado antes de matarnos. No había duda, esos hombres iban tras nosotras, y desde entonces ni yo, ni mi mamá, ni nadie de mi familia volvimos a ir al mercado de noche. Okau, he estado muriendo por contar esto a alguien. Cuando tenía 14 años, mi familia fue al norte a un pueblo llamado Gans en Pennsylvania. Si conoces la zona, sabes que el pueblo principal es lindo, pero las afueras pueden ser bastante cuestionables. Mi abuelo era de las afueras, y juro que todo el viaje fue raro desde el principio. En el camino, nuestro GPS nos hizo tomar un camino de tierra desde la autopista. Después de unos 10 minutos, nos topamos con una vieja granja que parecía sacada de una película de terror, con un campo al lado donde solo había una vaca. La vaca parecía no haber sido cuidada en mucho tiempo y tenía un diente impactado, como un tumor en la cara, y todo se veía muy descuidado. Finalmente regresamos a la autopista y aún hablamos de ese camino cada Halloween. Eso fue solo el comienzo. La casa de mi abuelo era muy, digamos, remendada. El edificio original fue construido en los años 1890 como burdel, si recuerdo bien, pero desde entonces mi abuelo le añadió un porche y una cocina nueva porque gran parte del edificio original estaba inestable y tuvo que cerrarla. La estructura era muy parecida a la película Monster House. La casa siempre daba mala espina y no ayudaba que hacía mucho frío porque era finales de noviembre y estábamos en las montañas del norte de Pennsylvania, casi en Nueva York. Dormíamos en las habitaciones de huéspedes en el segundo piso y constantemente escuchábamos pasos en los pasillos del tercer piso. Para cuando nos fuimos ya nos habíamos acostumbrado, pero la primera noche fue inquietante. Si vuelvo a Gans, puedo asegurarte de que no me quedo en esa casa. Más allá de la casa, el vecindario era aún más inquietante. Casi todas las camionetas que veíamos no tenían placas, había un parque de trailers al final de la calle de mi abuelo y en 2 de los aproximadamente 30 trailers se vendían armas. La gente del barrio parecía sacada de los ojos de la montaña y como una chica muy protegida e inerte de 14 años, estaba aterrada y fascinada al mismo tiempo. Después de hablar un rato con mi abuelo sobre los personajes extraños del vecindario, mi mamá, por suerte, me dijo que dejara de caminar por ahí porque había varios delincuentes sexuales registrados contra niños de mi edad y autos sin identificación. Pasé casi todo el resto del viaje dentro de la casa, acostumbrándome a los pasos, la energía rara y al olor a azufre en el agua. En la tercera noche, las cosas se pusieron más aterradoras. Cada noche, durante los 8 días que estuvimos, había un apagón rotativo. Pero este apagón no era como los normales. A la medianoche en punto, los perros del barrio comenzaban a ladrar, las luces se iban apagando una por una en la calle y, hasta que se iba la luz en nuestra casa, la televisión solo mostraba estática. Para aclarar, yo no estaba bien mentalmente antes ni durante el viaje y había muchos problemas familiares, así que mi percepción pudo haber estado distorsionada, pero ese vecindario fue el lugar más aterrador del mundo desde mi punto de vista. Si quieres ver en Gifos, una cascada en el este de Islandia, tienes que subir una pendiente muy empinada. La mayor parte es un camino normal, pero cerca de la cima pasas a solo metros de una grieta profunda, sin ninguna protección. Fui allá a finales de marzo del año pasado y había mucha nieve, hielo y el suelo estaba resbaladizo.
Sabía que un paso en falso significaría una muerte segura. Traté de tomarlo con humor en el momento, pero tenía mucho miedo. Lo mismo me pasó al sentarme en un avión en medio de una gran tormenta, aunque ahí solo podía confiar en el avión y en el piloto. Normalmente me gusta volar, pero hubo una vez que me asusté mucho. El tipo a mi lado era un auxiliar de vuelo fuera de servicio, así que contó unos chistes para relajar el ambiente y me habló de situaciones mucho peores en las que había estado y había sobrevivido. Realmente lo aprecié. Una chica con la que salí una noche me señaló dónde estaba el baño justo antes de que hiciéramos algo porque yo tenía que ir. Su casa parecía extrañamente oscura, como una oscuridad maligna. Ahí estaba yo en el baño, y cuando fui a abrir la puerta sentí un miedo horrible, como si algo maligno estuviera del otro lado y que si abría la puerta me atacaría. Mi instinto de lucha o huida se activó, abrí la puerta de golpe y justo a tiempo vi al perro más grande que he visto, un gran danés desaliñado, que se metió corriendo en una esquina fuera de la vista. Bajé corriendo las escaleras y se lo conté, ella se puso pálida y salimos huyendo de la casa, llamó a su papá y le dijo vuelto, papá. La dejé en casa de una amiga y nunca regresé ni la volví a ver. Mis padres pasaron mucho tiempo en zonas de guerra por sus carreras y tenían ideas extrañas sobre que era un buen viaje familiar. Así que, en 2011, terminamos viajando a Egipto y Libia. Si no sabes, ese fue el año de los disturbios en el Cairo / la revolución egipcia y la guerra civil libia. Yo tenía 15 años y eso me hizo ver el mundo de otra manera. En muchos sentidos, vi a mucha gente aterradora armada, pero también dormí bajo las estrellas en el desierto libio y vi un cielo nocturno sin contaminación lumínica alguna. Nada te prepara para el brillo intenso de las estrellas cuando todo lo demás a tu alrededor está completamente oscuro. Eso también me cambió, me hizo entender lo insignificantes y pequeños que realmente somos. Además, pude ver las pirámides en un momento en que no había turistas, todo el lugar estaba totalmente vacío, pero eso no tiene mucho que ver con la historia, supongo. En general fue un viaje 8 de 10. Probablemente no llevaré a ninguno de mis futuros hijos a una zona de guerra, no lo recomendaría.